La memoria es una arquitecta traicionera. Reconstruye el pasado no como fue, sino como nos gustaría recordarlo. En la mañana del 14 de octubre de 1992, Madrid despertaba bajo un cielo de otoño despejado y prometedor, un reflejo perfecto del clima político que envolvía a España. Javier Cárdenas, el hombre destinado a cambiar el curso de la nación, se ajustaba la corbata frente al espejo. A sus 45 años, era la personificación de la esperanza. Su sonrisa, vista en todos los carteles, parecía genuina, pero por dentro, una corriente de ansiedad lo corroía. Sabía que el debate final, a solo 48 horas de distancia, no sería simplemente una batalla de palabras, sino una guerra por el alma del país. Un beso en la frente de su hija Elena, de 18 años, fue su último acto de normalidad. El día transcurrió con la urgencia febril de una campaña en su apogeo. Reuniones, llamadas estratégicas, discursos improvisados para multitudes que gritaban su nombre. Javier se movía a través del caos con una calma ensayada, una fachada de control que ocultaba la creciente certeza de que una traición se aproximaba. Sentía el peligro como se siente el cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Al final de la tarde, en un breve momento de soledad en su despacho, entregó un pequeño sobre a su jefe de seguridad, Mateo Vargas, un hombre cuya lealtad creía inquebrantable. «Si algo me sucede», dijo, su voz un susurro cargado de gravedad, «esto te dirá dónde buscar la verdad». Fueron sus últimas palabras documentadas. Cayó la noche, y con ella Javier Cárdenas desapareció de la faz de la tierra. 25 años pueden transformar un misterio en folclore. La historia oficial se solidificó. Javier Cárdenas, vencido por la presión, lo había abandonado todo. Una narrativa conveniente que sirvió para calmar a una nación y elegir a otros hombres. Pero la verdad, como una semilla enterrada, esperaba pacientemente. Se encontraba ahora en una estéril habitación de hospital, en el pecho jadeante de Mateo Vargas. A sus 70 años, el antiguo jefe de seguridad era un mapa de arrepentimientos, su piel fina como el papel sobre un cuerpo devastado por la enfermedad y la culpa. El peso del secreto que cargaba se había vuelto más insoportable que la propia muerte que se aproximaba. No moriría como un cobarde. Se lo debía al hombre que traicionó y a la hija de ese hombre, cuya vida ayudó a destruir con su silencio. Frente a él, un joven periodista de investigación escuchaba con una mezcla de escepticismo y fascinación. La historia de Cárdenas era una leyenda, un caso cerrado. Con manos temblorosas, que apenas podían sostener el objeto, Mateo extendió una vieja funda de cuero, el cuero agrietado y descolorido por el tiempo. «Durante todos estos años ha estado aquí», susurró con la voz ronca. Con la punta de un cuchillo de fruta cortó el forro interior, un gesto que pareció costarle la última fuerza que poseía. De dentro del acolchado gastado, sacó un objeto pequeño y oscuro, entregándoselo al periodista. Era una llave de caja fuerte, oxidada, pesada por la humedad de décadas. En ella, una grabación casi borrada resistía al tiempo, como un último eco de una verdad enterrada. La verdadera corona. La reacción del periodista fue de un shock silencioso. La llave no era solo un objeto, era un artefacto de una era perdida, la primera evidencia tangible en un cuarto de siglo que desafiaba la historia oficial. Mateo, con los ojos cerrados, continuó su confesión. La llave abría una caja fuerte olvidada en el sótano del antiguo Banco Hispanoamericano, un gigante de hormigón y acero que pronto sería demolido, llevándose consigo sus últimos secretos. La caja fuerte, explicó Mateo, había sido alquilada por Cárdenas bajo un seudónimo. La frase en la llave era una referencia directa a la nota codificada que Javier le había entregado aquella tarde fatídica, una nota que Mateo había mantenido escondida junto con su vergüenza. La frase completa, ahora revelada por primera vez, era una sombría advertencia. La corona está envenenada. La revelación de Mateo Vargas cayó como una bomba sobre el escenario político y mediático español. En pocas horas, la historia explotó. La llave, fotografiada y exhibida en todos los noticieros, se convirtió en un símbolo nacional. Para Elena Cárdenas, ahora una abogada de derechos humanos de 43 años,
La noticia fue un terremoto que sacudió los cimientos de su vida adulta. La herida que creía haber cicatrizado se reabrió, no con dolor, sino con una peligrosa y feroz ola de esperanza. La historia que ella siempre supo que era una mentira, finalmente se estaba deshaciendo. La desaparición de su padre no fue un acto de debilidad, sino el resultado de una conspiración que alguien se esforzó mucho por ocultar. Con la presión de los medios y la intervención de Elena, las autoridades no tuvieron otra opción. El caso de la desaparición de Javier Cárdenas, archivado bajo una gruesa capa de polvo y conveniencia burocrática, fue reabierto oficialmente. La demolición del Banco Hispanoamericano fue suspendida. La nación contuvo la respiración. La pequeña llave oxidada no era solo la llave de una caja fuerte, era la llave del pasado de España, prometiendo desenterrar una verdad que podría redimir a un héroe o destruir el legado de hombres poderosos. La caza de la verdad, congelada durante 25 años, había comenzado de nuevo, y en el centro de ella estaba una hija decidida a restaurar el honor de su padre, costara lo que costara. Para no perder ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. La esperanza puede ser una visitante cruel, especialmente para aquellos que han aprendido a vivir sin ella. Para Elena Cárdenas, la noticia de la llave fue como un relámpago que rasgó el paisaje gris de su resignación. Durante 25 años, habitó un mundo de fantasmas, un luto suspendido que la moldeó en una abogada implacable, una defensora de los sin voz, quizás porque la voz más importante de su vida había sido silenciada. La imagen de su padre, congelada en el tiempo a sus 18 años, era a la vez su santuario y su prisión. Nunca creyó en la huida, en la cobardía. En su corazón sentía el eco de un crimen, una ausencia tan violenta que solo podría haber nacido de la maldad. Ahora el eco tenía un nombre, la verdadera corona. La noticia la golpeó no como una ola de alivio, sino como un llamado a la batalla que había esperado toda su vida adulta. El peso de los años de incertidumbre era una armadura que Elena vestía todos los días. Una armadura forjada en el dolor de la pérdida, en el escarnio sutil de la sociedad que aceptó la mentira y en la frustración de callejones sin salida. Cada pista falsa, cada teoría de conspiración descartada, era otra capa de acero en su corazón. Pero la revelación de Mateo Vargas fue el fuego que derritió esa armadura, exponiendo el nervio vivo de una hija que nunca dejó de buscar a su padre. En la soledad de su despacho, rodeada de casos de derechos humanos, sintió la llama que creía extinta reavivarse con una furia abrumadora. No era solo esperanza, era una certeza, una claridad cortante que le dio un propósito renovado. La larga noche de espera había terminado. La caza estaba a punto de comenzar, y ella sería la cazadora. El aire en el sótano del Banco Hispanoamericano era denso y frío, cargado con el olor a papel viejo, metal oxidado y tiempo estancado. Era un mausoleo del capitalismo olvidado, un laberinto de cajas fuertes silenciosas. Acompañada por el periodista y 2 oficiales de justicia, Elena caminó por pasillos oscuros hasta llegar a la caja fuerte 713. El sonido de la llave de bronce girando en la cerradura fue un trueno en el silencio de décadas. La pesada puerta de acero cedió con un gemido de protesta, revelando un compartimento oscuro que no había visto la luz del día desde 1992. Lo que encontraron dentro no era oro ni joyas, sino algo infinitamente más valioso y peligroso. La verdad, en su forma más cruda e incontestable. Una pequeña caja de metal contenía una pila de documentos financieros y una única cinta de casete. Bajo la luz fría de una linterna, Elena comenzó a hojear los documentos. Eran balances, registros de transferencias bancarias, nombres de empresas fantasma en paraísos fiscales. Parecía un complejo rompecabezas de corrupción, detallando un esquema masivo de desvío de fondos de proyectos de infraestructura de la Unión Europea. Y entonces vio el nombre. Un nombre que hizo que su sangre se helara y el aire escapara de sus pulmones. Ricardo Montenegro, el mentor de su padre, su amigo más cercano, el hombre que la llamaba sobrina. Su nombre estaba en todas partes,
el nexo de una red de codicia que se extendía por todo el continente. La traición era tan vasta, tan profunda, que parecía inconcebible. El hombre que lloró en su hombro en el funeral simbólico era el arquitecto de la desgracia de su familia. Con manos temblorosas, Elena tomó la cinta de casete, un pequeño reproductor de cintas portátil, traído por el periodista, rompió el silencio del sótano con el clic mecánico de su engranaje. Y entonces, la voz de su padre, Javier Cárdenas, no como ella la recordaba de los discursos encendidos, sino baja, tensa, llena de una decepción mortal. La grabación era de una conversación, claramente hecha en secreto. Javier confrontaba a Ricardo con las mismas pruebas que Elena ahora sostenía. «Has traicionado todo en lo que creíamos. Ricardo», decía la voz de su padre. La respuesta de Montenegro era fría, despectiva. «Eres un soñador, Javier. El mundo real no se gobierna con ideales, sino con poder». La cinta terminó abruptamente. Elena entendió. Aquella cinta no era solo una prueba, era el testamento de su padre, su último mensaje, el arma que había dejado atrás para que la verdad un día pudiera luchar por sí misma. En ese momento se estableció el conflicto que definiría su vida. Por un lado, la evidencia irrefutable de un crimen monstruoso. Por el otro, Ricardo Montenegro, el villano camuflado. En los 25 años desde la desaparición de Javier, Montenegro se había transformado. Ya no era solo un político, era una institución, un multimillonario venerado, un filántropo cuyas donaciones ocupaban los titulares, un estadista anciano cuya opinión era buscada por reyes y primeros ministros. Su reputación era una fortaleza de granito, construida sobre décadas de manipulación de los medios, favores políticos y una imagen pública impecablemente cuidada. Atacar a Ricardo Montenegro no sería solo enfrentarse a un hombre, sería declarar la guerra a una de las figuras más poderosas y amadas de España. La percepción pública era su mayor escudo. El periodista, pálido, miró a Elena. «Esto es imposible», balbuceó. «Montenegro es un héroe nacional. Tiene a la prensa en el bolsillo. La mitad del gobierno le debe favores. Nadie va a creerlo. Nos va a destruir». Sus palabras flotaron en el aire frío de la caja fuerte. Una verdad sombría y pragmática. Elena, sin embargo, no sentía miedo. Sentía una furia helada y precisa. La imagen del tío Ricardo se deshizo en su mente, reemplazada por la del monstruo en la cinta. Sabía que el periodista tenía razón. La batalla se libraría no en los tribunales de justicia, sino en el tribunal de la opinión pública, donde Montenegro era el rey. Pero ella tenía un arma que él no podía comprar, la verdad de un padre, entregada a su hija a través del tiempo. La decisión de 1905. Enfrentarlo directamente fue un riesgo calculado, una jugada de ajedrez para probar las defensas del rey. Elena sabía que no podía revelar sus cartas, pero necesitaba mirar a los ojos del hombre que destruyó a su familia. El despacho de Ricardo Montenegro ocupaba el último piso de un rascacielos en el corazón financiero de Madrid, un panteón de cristal y acero con vistas a la ciudad que él creía poseer. El ambiente era de un poder silencioso y opresor, obras de arte de valor incalculable, muebles de diseño sobrio y un silencio que parecía costar una fortuna. Ricardo la recibió no como una adversaria, sino como una sobrina querida que se había perdido. Su abrazo fue paternal, su sonrisa cálida, su actuación impecable. «Mi querida Elena», dijo él, la voz aterciopelada llena de una falsa preocupación. «Estoy tan feliz de que hayas venido. Este circo mediático debe ser terriblemente doloroso para ti, remover viejas heridas. Tu padre era un hombre complejo. Merecía paz, no este espectáculo». La condujo a un sillón de cuero suave, sentándose frente a ella, la imagen de la empatía y el apoyo. Pero Elena, ahora armada con la verdad, veía a través de la máscara. Veía la tensión en sus hombros bajo el traje caro, la forma en que sus dedos tamborileaban sutilmente sobre la mesa pulida, la vigilancia en sus ojos que desmentía la calma de su voz. Él estaba actuando, y el público era una mujer a la que subestimaba profundamente. «Solo quiero la verdad, Ricardo», dijo Elena, su voz firme, controlada. «Sea cual sea, la llave, la caja fuerte.
Mi padre obviamente estaba investigando algo peligroso. Lo observó mientras hablaba, buscando una grieta en la fachada, y la encontró. Al mencionar la caja fuerte, un músculo en la mandíbula de Montenegro se contrajo, un espasmo casi imperceptible. Sus ojos, por una fracción de segundo, perdieron el calor fingido y se volvieron fríos y calculadores. El narrador omnisciente nos dice que, en ese instante, Ricardo Montenegro estaba evaluando cada palabra, calculando los riesgos, midiendo la profundidad del conocimiento de Elena. No veía a la sobrina en duelo, veía una amenaza existencial que necesitaba ser neutralizada. Se inclinó hacia adelante, su expresión ahora una máscara de sombría confidencia. Elena, necesito ser honesto contigo, por el amor que le tenía a tu padre. Javier, en sus últimos meses, estaba inestable, obsesionado. Veía conspiraciones en todas partes. Esa caja fuerte, suspiró, como si compartiera una pesada carga. Estaba llena de información que recopiló sobre nuestros adversarios, calumnias, medias verdades. Planeaba usarlas en el debate. Le advertí que eso destruiría su reputación, lo convertiría en el tipo de político que despreciaba. Su huida fue un acto de desesperación para escapar del monstruo en el que sentía que se estaba convirtiendo. Era una mentira brillante, una distorsión que reformulaba a la víctima como un hombre desequilibrado y al villano como su leal protector. Elena sintió náuseas, pero mantuvo la compostura. La audacia de la mentira era sofocante. Estaba usando la memoria de su padre para profanarla una vez más. Se levantó. La conversación había terminado. «Gracias por tu honestidad, Ricardo», dijo, cada palabra pulida y afilada como un trozo de vidrio. Él sonrió, creyendo haber apaciguado la situación, haber plantado la semilla de la duda. «Estoy aquí para ti, querida. Siempre lo he estado». Mientras Elena se alejaba, el narrador nos informa que ambos sabían que se había declarado una guerra silenciosa. Él pensaba que ella era una aficionada emocional. No tenía idea de que acababa de enfrentarse a la jueza, el jurado y la verdugo de su imperio construido sobre mentiras. La caza había comenzado y la presa acababa de revelar su primer farol. La conversación, cargada de tensión subyacente, fue un estudio de disimulo. Ricardo, el maestro manipulador, parecía cooperativo, ofreciendo su apoyo incondicional para proteger el legado de Javier. Lamentó que la investigación estuviera manchando la memoria de un gran hombre, pintando a Elena como una hija bien intencionada, pero equivocada, siendo utilizada por los medios. Sin embargo, detrás de sus palabras de condolencia, el narrador revela su pánico creciente. Cada mención a la caja fuerte era una aguja en su conciencia culpable. Sus gestos, aunque contenidos, lo traicionaban. La forma en que se ajustaba la corbata, como si lo estuviera asfixiando, o el rápido sorbo de agua para humedecer la boca repentinamente seca. La falsedad era un aura espesa a su alrededor, invisible para el mundo, pero para Elena era tan clara como el día. Elena, por su parte, interpretó su papel con una precisión quirúrgica. Se presentó como la hija en busca de un cierre, no como la abogada en busca de una acusación. Su vulnerabilidad era un arma, diseñada para hacer que Montenegro bajara la guardia. Habló de sus recuerdos, del dolor de la incertidumbre, permitiendo que una lágrima calculada brillara en su ojo al mencionar el nombre de su padre. Agradeció a Ricardo su apoyo a lo largo de los años, una puñalada sutil que le recordaba su profunda traición. Fue una danza peligrosa, un tango de mentiras y verdades ocultas, bailado sobre el abismo de un asesinato de 25 años. Mientras le estrechaba la mano para despedirse, la mano de él estaba fría y húmeda, a pesar de la temperatura controlada de la sala. Fue el tacto de un hombre aterrorizado. Para Elena, fue la confirmación física de todo lo que la cinta de audio y los documentos sugerían. No solo era culpable, tenía miedo. El miedo lo volvería descuidado. Al salir del edificio y entrar en la luz del sol de Madrid, Elena no sintió el calor, sintió el frío de la determinación. El primer enfrentamiento sutil había terminado, había confirmado la identidad de su enemigo. Ahora, solo necesitaba encontrar una manera de demostrarle al mundo que el santo patrón de la España moderna
Era, en realidad, un asesino a sangre fría. La reputación de Ricardo Montenegro era, de hecho, su mayor activo. El narrador nos lleva por un rápido montaje de imágenes de archivo. Montenegro junto a líderes mundiales, inaugurando hospitales con su nombre, recibiendo premios por su filantropía. Los medios lo retrataban como el arquitecto de la prosperidad económica de la España posterior a los 90. Era el rostro de la estabilidad, del honor. Esta percepción pública, cuidadosamente cultivada durante décadas, creaba el conflicto central para Elena. Cualquier acusación que hiciera sería vista como la calumnia de una mujer inestable, obsesionada por una tragedia familiar. Estaba luchando no solo contra un hombre, sino contra una narrativa nacional que él personificaba. De vuelta a su improvisado cuartel general, la oficina del periodista, Elena trazó la estrategia. «Está mintiendo», dijo, su voz desprovista de toda duda. «Tiene miedo, pero es arrogante. Cree que está a salvo». El periodista, un veterano cínico, negó con la cabeza. «Elena, su arrogancia está justificada. Los registros de la investigación original del 92 lo he comprobado. La mayoría han desaparecido. Archivos perdidos, cintas de interrogatorio dañadas. Las personas que podrían saber algo están muertas o se han mudado sin dejar rastro. Ha tenido 25 años para limpiar la escena del crimen». La magnitud del desafío era monumental. Ricardo no solo cometió un crimen, reescribió la historia para borrarlo. El encuentro sirvió para un propósito crucial. Solidificó la convicción de Elena y reveló la estrategia de su oponente. Montenegro no negaría simplemente, distorsionaría, manipularía y usaría la imagen de Javier en su contra. Convertiría la búsqueda de justicia de Elena en un ataque a la memoria de su propio padre. Era una táctica cruel y brillante, diseñada para aislarla y desacreditarla públicamente. Elena sabía que las pruebas de la caja fuerte, aunque explosivas, podrían ser impugnadas, descartadas como falsificaciones por un ejército de abogados. Caros necesitaba algo más. Necesitaba un testigo. Necesitaba un hilo suelto en la red perfectamente tejida de Ricardo Montenegro. Y estaba decidida a tirar de él, sin importar cuánto resistiera la red. La guerra declarada por Ricardo Montenegro no se libró con balas, sino con titulares. Su imperio mediático, una vasta red de periódicos, canales de televisión y emisoras de radio que le debían lealtad, se movió con una eficiencia brutal. De la noche a la mañana, Elena Cárdenas dejó de ser la hija, en duelo en busca de la verdad, y se transformó en una figura inestable y oportunista. Artículos de opinión, escritos por columnistas de renombre, cuestionaban su salud mental, sugiriendo que el trauma infantil la había llevado a una peligrosa obsesión. La narrativa era insidiosa y eficaz. Estaba profanando la memoria de su propio padre para satisfacer una necesidad enfermiza de atención. Para Elena, cada artículo era un golpe físico. Ver la fotografía de su padre junto a titulares como «El legado Cárdenas, tragedia o farsa», era una tortura calculada. Montenegro no solo se estaba defendiendo, estaba atacando lo más sagrado que ella poseía, su conexión con Javier. El conflicto interno de Elena era inmenso. Una parte de ella, la abogada, comprendía la táctica fría e impersonal, pero la otra parte, la hija de 18 años atrapada en el tiempo, sentía cada calumnia como una traición personal. Su determinación, sin embargo, no estaba forjada en la esperanza, sino en la rabia. Y la rabia, a diferencia de la esperanza, no se rompe fácilmente. Al contrario, se afila. Mientras la opinión pública era hábilmente envenenada, Elena y el periodista, cuyo nombre era Miguel, se enfrentaban a un muro de silencio institucional. Su primera parada fueron los archivos de la Policía Nacional, donde deberían estar guardados los registros de la investigación de 1992. Un archivero anciano, de hombros caídos por la resignación burocrática, los condujo a un estante casi vacío. «El caso Cárdenas», dijo, con un suspiro. «Hubo una inundación en el almacén en el 98. Muchas cajas de esa época quedaron dañadas, irrecuperables. La mentira era tan transparente que era casi un insulto.
No había señales de daños por agua en ninguna de las cajas vecinas. Los archivos no se habían perdido, habían sido purgados. La frustración de Elena era palpable, un sabor metálico en la boca. Cada puerta que intentaban abrir estaba cerrada con llave, o la propia puerta había sido retirada de sus bisagras. Intentaron contactar a los detectives originales del caso. El detective jefe, un hombre llamado Alberto Romero, había muerto de un ataque al corazón fulminante en 1995, a los 52 años. Su compañero más joven se había jubilado y mudado a un pueblo remoto en los picos de Europa, negándose a hablar con nadie sobre el caso. Su voz por teléfono era un susurro de puro terror. El mensaje era claro: la red de Montenegro no solo era protectora, era retroactiva, capaz de alcanzar el pasado y borrar sus propias huellas. Las noches de insomnio se convirtieron en la norma para Elena. Pasaba horas en su despacho, las pruebas de la caja fuerte esparcidas frente a ella, la voz de su padre en la cinta de casete sonando en un bucle silencioso en su mente. El peso de la tarea amenazaba con aplastarla. Estaba luchando contra fantasmas, contra un sistema diseñado para protegerse a sí mismo. En un momento de debilidad, le confesó a Miguel: quizás él tenga razón. Quizás solo estoy persiguiendo sombras. Quizás mi padre realmente huyó. Miguel, un cínico de profesión pero un creyente por instinto, le puso una mano en el hombro. Las sombras no purgan archivos de la policía, Elena. Las sombras no hacen que detectives experimentados se escondan en las montañas. No estás loca, estás cerca. La determinación de Elena, aunque sacudida, permaneció inquebrantable. La promesa que se hizo a sí misma a los 18 años, en el silencio de su habitación, era más que un voto. Era el pilar central de su identidad: restaurar. El honor de su padre era restaurar el suyo propio. Sabía con una claridad que trascendía la lógica que su padre no la habría abandonado. Era un luchador, y si cayó, fue porque lo empujaron. Armada con esa convicción, cambió de táctica. Si el pasado estaba sellado, tendría que encontrar una grieta en el presente. La red de Montenegro era vasta, y una red tan grande, razonó, debía tener hilos sueltos. La investigación cambió de enfoque, pasando de la búsqueda de viejos testigos al análisis forense de los documentos financieros. Miguel usó sus contactos para traer a un experto en contabilidad forense, un hombre discreto llamado David, que se deleitaba con el desafío de desentrañar secretos corporativos. Juntos se sumergieron en los libros de contabilidad, siguiendo el rastro del dinero desviado de los proyectos de la Unión Europea. Lo que descubrieron fue mucho más que un simple esquema de enriquecimiento personal. El dinero no estaba estancado en cuentas offshore. Era un río que fluía constantemente, regando un jardín de corrupción. Descubrieron que los fondos se utilizaban para financiar las campañas de docenas de políticos locales y nacionales, creando una red de lealtad basada en la deuda y el chantaje. Descubrieron pagos a jueces que presidieron casos que podrían haber perjudicado los intereses comerciales de Montenegro, casos que fueron inexplicablemente archivados por falta de pruebas. Descubrieron la adquisición de pequeños periódicos y emisoras de radio, que más tarde se convirtieron en piezas clave en la maquinaria de propaganda de Montenegro. No era solo corrupción, era la arquitectura de un poder invisible, un estado paralelo que operaba en las sombras de la democracia española. La revelación de la red cambió la perspectiva de Elena. La desaparición de su padre no fue solo para silenciar a un hombre, fue para proteger un sistema. Javier Cárdenas no había tropezado con un acto de codicia aislado. Había descubierto el motor que impulsaba la política española detrás del telón. Su amenaza de exponer a Montenegro en el debate final no habría derribado solo a un hombre, sino un castillo de naipes entero, llevándose consigo a algunas de las figuras más respetadas del país. Ahora, Elena entendía la profundidad del silencio, la razón por la que los archivos fueron purgados y los testigos desaparecieron. La conspiración no era un secreto guardado por un hombre, era un pacto de silencio compartido por muchos. La complejidad de la red era abrumadora. Cada nuevo nombre que David descubría en los registros financieros era una figura pública con una reputación impecable. Intentar exponer a uno de ellos sería difícil,
Intentar exponerlos a todos a la vez parecía un suicidio. La frustración de Elena dio paso a un tipo diferente de miedo, la percepción de que no estaba luchando contra un monstruo, sino contra una hidra. Cortar una cabeza solo haría que dos más crecieran en su lugar. Necesitaba encontrar el corazón de la bestia, la única prueba que pudiera matar a la criatura de una vez por todas, una prueba que fuera tan innegable que ni siquiera la red de Montenegro pudiera suprimirla. La primera pieza del rompecabezas vino de una fuente inesperada. Miguel, siguiendo una corazonada, comenzó a investigar otras muertes accidentales de personas que habían entrado en conflicto con los intereses de Montenegro a lo largo de los años. Encontró el caso de un pequeño activista medioambiental que luchó contra la construcción de un resort de lujo de Montenegro en un área protegida. El activista murió en un accidente de casa en 2003. Su viuda, una mujer llamada Sofía, vivía en una ciudad costera, todavía convencida de que su marido había sido asesinado. Se había negado a hablar con la prensa durante años, pero aceptó reunirse con Elena. Sofía era una mujer de ojos cansados, pero con una columna vertebral de acero. Le contó a Elena cómo su marido había recibido amenazas veladas, cómo le cortaron los neumáticos y envenenaron a su perro. No tenía pruebas, solo la certeza de una esposa. Pero tenía algo más. Tenía un recuerdo. Recordaba el nombre del hombre que entregó la amenaza final, un hombre que describió como un matón de traje caro con ojos muertos. No recordaba su nombre, pero recordaba el apodo que su marido le daba en sus notas, el mensajero de Montenegro. La investigación de Miguel reveló que este hombre era un exagente de inteligencia que ahora trabajaba como jefe de seguridad de Montenegro. La introducción de este nuevo personaje, un ejecutor que vinculaba a Montenegro con la violencia física, fue una pieza crucial del rompecabezas. Era la prueba de que el poder de Montenegro no era solo financiero y político, también era físico y letal. Elena y Miguel comenzaron a investigar la vida de este hombre, pero era un fantasma, profesionalmente limpio. Sin embargo, al investigar a sus asociados conocidos, encontraron un patrón. Dondequiera que los intereses de Montenegro estuvieran amenazados, este hombre o uno de sus subordinados aparecía poco antes de que el problema desapareciera. La red no se trataba solo de influencia, se trataba de intimidación y eliminación. Otra pieza vino de un ex empleado del partido de Javier Cárdenas, un hombre anciano que ahora vivía en una residencia de mayores. Inicialmente, se negó a hablar, paralizado por el miedo incluso después de tantos años. Pero Elena persistió, visitándolo día tras día, no como una investigadora, sino como alguien que compartía una pérdida. Finalmente cedió. Le contó sobre la paranoia que se instaló en la sede de la campaña en las semanas previas a la desaparición de Javier. Habló de cómo Ricardo Montenegro comenzó a celebrar reuniones secretas, excluyendo a Javier, y cómo documentos importantes comenzaron a desaparecer del escritorio de Cárdenas. Este ex empleado proporcionó el contexto de la traición. Pintó un cuadro de un golpe silencioso, donde Montenegro estaba aislando activamente a Javier y consolidando el poder dentro del partido, incluso antes de la desaparición. Recordaba una acalorada discusión entre los dos hombres, escuchada a través de una puerta cerrada, en la que Javier acusó a Ricardo de vender el alma del partido. La respuesta de Ricardo fue un susurro helado. El partido necesita sobrevivir, Javier, aunque tú no lo hagas. En ese momento, la frase pareció una metáfora política. En retrospectiva, era una sentencia de muerte. Cada nueva revelación era como un hilo de luz en una cueva oscura, iluminando lentamente la forma y el tamaño del monstruo que habitaba allí. Elena sentía que la imagen de su padre se volvía más clara, no como la figura unidimensional de un mártir, sino como un hombre luchando desesperadamente en una red que solo comenzó a entender cuando ya era demasiado tarde. Su grabación secreta de la conversación con Montenegro no fue un acto de desconfianza repentina, fue el último recurso de un hombre que sabía que estaba rodeado de enemigos que llevaban la máscara de la amistad. La investigación sobre la red de corrupción alcanzó un punto crítico cuando David, el contable, descubrió un pago recurrente e inexplicable,
realizado mensualmente, desde la misma empresa fantasma de Montenegro a un individuo anónimo. Los pagos comenzaron en noviembre de 1992, un mes después de la desaparición de Javier, y continuaron ininterrumpidamente durante 15 años, terminando abruptamente en 2007. La cantidad no era extravagante, pero era consistente, suficiente para garantizar una vida cómoda y silenciosa a alguien. Era el patrón de un pago de chantaje o de silencio. Rastrear al beneficiario de estos pagos se convirtió en la nueva obsesión del equipo. Fue un trabajo meticuloso, cruzando antiguos registros bancarios con información pública. Finalmente, encontraron una coincidencia. El dinero se depositaba en una cuenta perteneciente a la esposa de un hombre llamado Santiago Ferreiro, y una rápida verificación en los archivos de empleo de Montenegro reveló la conexión. Santiago Ferreiro fue el chofer personal de Ricardo Montenegro desde 1988 hasta 2007, año en que fue despedido abruptamente y los pagos cesaron. El despido coincidió con la muerte de su esposa por enfermedad, quizás rompiendo el único vínculo que Montenegro tenía sobre él. El descubrimiento del chofer fue un rayo de esperanza en la oscuridad. Un chofer personal es una sombra, un testigo silencioso de conversaciones confidenciales, destinos secretos y encuentros nocturnos. Era el hilo suelto que Elena buscaba, el único hombre que había estado físicamente al lado de Montenegro durante el período crítico de la desaparición de Javier. Era la memoria viva que no podía ser purgada de un archivo. El desafío ahora era encontrarlo y convencerlo de que hablara. Si recibió dinero durante 15 años para mantenerse en silencio, el secreto que guardaba debía ser monumental. La búsqueda de Santiago Ferreiro comenzó. No estaba en su última dirección, conocida en Madrid. Parecía haber desaparecido tras la muerte de su esposa. No había registros de empleo, ni nuevas direcciones, ni facturas de servicios públicos a su nombre. Se había salido de la red. Miguel utilizó todos sus trucos de periodista de investigación, rastreando registros de propiedades rurales, licencias de casa, cualquier cosa que pudiera señalar a un hombre que quería desaparecer. La frustración volvió a instalarse. Parecía que una vez más habían llegado a un callejón sin salida, que Montenegro había sido exhaustivo en su trabajo de borrar a todos los testigos. Fue Elena, en un momento de inspiración, quien encontró la pista. Se preguntó dónde se escondería un hombre atormentado. No en una ciudad, sino en un lugar donde pudiera volverse invisible, un lugar de silencio y soledad. Comenzó a investigar pequeños pueblos remotos, lugares olvidados por el tiempo. Cruzando registros parroquiales y antiguas guías telefónicas, encontró un nombre, S. Ferreiro, en un pequeño pueblo encalado en el corazón de Andalucía. Un lugar con más olivos que personas. Era un tiro al aire, una apuesta basada en la intuición, pero era todo lo que tenían. El viaje a Andalucía fue tenso, lleno de una frágil esperanza que tanto Elena como Miguel temían admitir. El paisaje cambió del hormigón de Madrid a las colinas ondulantes y soleadas del sur. El pueblo era exactamente como Elena lo había imaginado, antiguo, silencioso y aislado. Encontraron la casa de Santiago al final de 1900. Un camino de tierra, una pequeña y modesta finca con un jardín descuidado. Un hombre anciano y delgado estaba sentado en el porche, con la mirada fija en el horizonte, como si esperara algo que nunca llegaría. Sus hombros se hundieron cuando vio acercarse el coche, el rostro de un hombre que sabía que su pasado finalmente lo había encontrado. El primer intento de hablar con Santiago fue un desastre. Los miró con un terror casi animal, negando su identidad, gritando que lo dejaran en paz antes de encerrarse en la casa. Miguel estaba listo para rendirse, convencido de que el hombre estaba demasiado roto para ser de alguna ayuda. Pero Elena vio algo más en sus ojos. Vio la culpa. Sabía que tenía que intentarlo de nuevo, sola. Al día siguiente, regresó, no con un periodista, sino con una cesta de pan y queso de una tienda local. No hizo preguntas. Simplemente se sentó en el porche y esperó. Durante horas, permanecieron en silencio. Elena finalmente habló, no sobre Montenegro o sobre 1992, sino sobre su padre.
Habló de cómo le enseñó a montar en bicicleta, del sonido de su risa, del vacío que dejó su ausencia. Habló no como una abogada construyendo un caso, sino como una hija en duelo. El narrador nos dice que sus palabras fueron la llave que finalmente abrió la cerradura oxidada de la conciencia de Santiago. Vio en ella no una amenaza, sino una compañera en el sufrimiento, otra víctima de la larga sombra de Ricardo Montenegro. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por el rostro arrugado de Santiago. Finalmente abrió la puerta y la invitó a entrar. La casa era espartana, casi monástica, la casa de un hombre cumpliendo una penitencia autoimpuesta. Sin una palabra, se dirigió a una chimenea de piedra, retiró un ladrillo suelto y sacó un pequeño paquete envuelto en hule. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. «Debería haber quemado esto», susurró, la voz áspera por el desuso y el arrepentimiento. «Pero no pude. Es todo lo que queda de mi alma». Le entregó el paquete a Elena. Dentro había un pequeño diario de tapa de cuero. Este fue el momento, el punto de inflexión crucial donde la esperanza, durante tanto tiempo una brasa débil, se transformó en la certeza de un fuego consumidor. Elena abrió el diario. La caligrafía era pequeña y precisa. Las notas, cortas y fácticas, eran los registros diarios de un chófer, horarios, destinos, kilometraje. Hojeó las páginas amarillentas hasta llegar a la fecha que estaba grabada en su alma, 14 de octubre de 1982. La entrada para ese día era más larga que las otras, escrita con una mano que claramente temblaba. La descripción era sucinta, desprovista de emoción y por eso mismo absolutamente escalofriante. 21-0. Recoger al señor M y a 2 hombres. Destino, finca rural Toledo. El señor C ya estaba en el coche atado y amordazado. Silencio durante el viaje. 22:30. Llegada. Llevaron al señor C al granero. El señor M me dijo que esperara en el coche y no mirara. 22:45. Oí un solo disparo. 23:0. El señor M y los 2 hombres regresaron. Solos. Viaje de vuelta a Madrid en silencio. El señor M me dijo que mi familia estaría a salvo mientras yo recordara olvidar. Elena leyó el pasaje varias veces, las palabras quemándose en su mente. El único disparo. La frase resonó en el silencio de la pequeña casa, la detonación final que resolvió un misterio de 25 años. No había ambigüedad, ni espacio para la interpretación. Era la prueba irrefutable, el testigo ocular que pensó que nunca encontraría, documentado en la hora y el lugar exactos. Era el arma que necesitaba para destruir un imperio y reclamar la verdad de su padre. La casa ya no se trataba de encontrar lo que sucedió, se trataba de hacer que el mundo lo creyera. Con el diario en sus manos, sabía que podía. La escena es un momento de claridad deslumbrante. Para Elena, el diario no es solo evidencia, es una absolución para su padre, falsamente etiquetado como un cobarde. Una absolución para sí misma, por nunca haber renunciado a su búsqueda, incluso cuando el mundo la llamaba loca. La certeza que la invadió fue fría y dura como el acero. La tristeza vendría después. En ese momento, solo existía la pureza absoluta de un propósito. Miró a Santiago, el hombre aterrorizado que había guardado su secreto durante un cuarto de siglo, y no vio a un cómplice, sino a la primera víctima en sobrevivir. La investigación sobre la red de secretos había alcanzado su clímax. La vasta red de corrupción, las otras víctimas, los cómplices silenciosos. Todo eso ahora servía de contexto para la revelación central contenida en el diario. El asesinato de Javier Cárdenas no fue el inicio de la conspiración, sino su piedra angular, el pecado original, sobre el cual se construyó el imperio de Ricardo Montenegro. El esquema de corrupción no era solo para obtener ganancias financieras, sino para financiar las operaciones ilegales, el chantaje y el silenciamiento que mantenían en funcionamiento el Estado paralelo. El dinero financiaba la violencia que protegía el dinero. Un círculo vicioso de poder y miedo. Javier no fue asesinado solo para encubrir un robo, fue eliminado para proteger una ideología de poder, una creencia de que ciertos hombres estaban por encima de la ley, que sus fines justificaban cualquier medio.
Montenegro no era un simple ladrón, era el rey de un reino sombrío, y Javier Cárdenas fue el noble que se atrevió a desafiar la legitimidad de su corona envenenada. Con el Diario de Santiago en su poder, Elena y Miguel regresaron a Madrid. La dinámica había cambiado irrevocablemente. Ya no eran los desvalidos luchando contra un sistema, eran los portadores de una verdad innegable. La frustración y los obstáculos del pasado ahora parecían meros preludios para este momento. Cada puerta cerrada, cada archivo perdido, solo hacía que el valor de ese pequeño diario fuera aún mayor. Era la llave maestra que abriría todas las cerraduras. La escalada del conflicto estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición. El descubrimiento del diario no solo proporcionó la prueba del asesinato, sino que también implicó a una vasta red criminal que había moldeado la política española durante más de 2 décadas. La caída de Montenegro no sería la caída de un solo hombre, sino el colapso de un ecosistema de corrupción. Elena sabía que, al usar esta prueba, no solo estaría vengando a su padre, sino que potencialmente sumergiría al país en su mayor crisis política de la historia moderna. El riesgo era inmenso, pero la obligación con la verdad era mayor. La evidencia definitiva estaba en sus manos. El viaje a través de la red de secretos la había llevado desde el polvoriento sótano de un banco, a través de las complejidades de la corrupción financiera, hasta la conciencia atormentada de un chófer anciano en un pueblo aislado. Cada paso fue una batalla contra el tiempo, la influencia y el miedo. Ahora, la fase de investigación había terminado. La fase de confrontación estaba a punto de comenzar. El plan para la revelación final comenzó a tomar forma, un plan audaz que buscaba no solo exponer a Montenegro, sino capturar su confesión de la manera más pública e innegable posible. La determinación inquebrantable de Elena la llevó a este punto. Su negativa a aceptar la mentira, su persistencia frente a obstáculos aparentemente insuperables, todo culminó en este momento. El diario era más que tinta sobre papel. Era la justificación de una vida dedicada a una única e inquebrantable creencia, que la verdad, por muy profundamente que esté enterrada, eventualmente encontrará el camino hacia la luz. Y la luz que estaba a punto de brillar sería tan intensa que quemaría la red de secretos de Montenegro hasta las cenizas. Mientras sostenía el diario, Elena sintió una conexión con su padre más fuerte que nunca. Él había dejado atrás una cinta y un rastro de documentos. Santiago, un hombre común atrapado en eventos extraordinarios, había mantenido un registro de la verdad. Juntos, estos dos hombres, la víctima y el testigo, le habían dado las armas que necesitaba. Ahora era su deber usarlas. La próxima vez que viera a Ricardo Montenegro, no sería como una sobrina en busca de respuestas, sino como el heraldo de su ruina. La narrativa de la inestabilidad de Elena, tan cuidadosamente construida por Montenegro, estaba a punto de ser desmantelada. La percepción pública, su mayor escudo, se convertiría en su mayor vulnerabilidad. Él la había subestimado, viéndola como una niña, en duelo, sin darse cuenta de que se había entrenado en silencio durante 25 años para este preciso momento. Era la heredera no del idealismo de su padre, sino de su coraje, y ese coraje estaba a punto de ser puesto a prueba en una confrontación final. La posesión del diario transformó al equipo. Miguel, el periodista escéptico, ahora miraba a Elena con una admiración incuestionable. David, el contable, sintió que su trabajo con números había contribuido a una causa de justicia monumental. Y Elena, la heroína de la historia, sintió el peso del pasado y la responsabilidad por el futuro sobre sus hombros. La red de secretos había sido mapeada. Ahora era el momento de incendiarla. El plan fue trazado con precisión militar. No habría filtraciones a la prensa. No habría aviso previo a las autoridades que pudieran estar en el bolsillo de Montenegro. La revelación tendría que ser súbita, total e irrefutable, transmitida de una manera que nadie pudiera detener o censurar. El escenario para el acto final sería el propio santuario de Montenegro, el lugar donde se sentía más seguro y poderoso, su despacho en la cima del mundo. Elena sabía que para acorralar a una bestia como Montenegro, necesitaría apelar a su mayor debilidad,
su arrogancia. Creía ser intocable, un dios en su propio panteón. Nunca esperaría que la sobrina emocional, a la que intentó manipular, tuviera la capacidad de orquestar su caída. Esa arrogancia sería el cebo, y el Diario de Santiago sería el resorte de la trampa. La transición de la investigación al clímax estaba completa. El largo y arduo viaje a través de la oscuridad había llevado a una única y brillante verdad. La esperanza de Elena ya no era una cuestión de fe, era una cuestión de tiempo. La confrontación era inevitable, y el legado de Javier Cárdenas, enterrado bajo 25 años de mentiras, estaba a punto de ser desenterrado. En los días previos a la confrontación, Elena releyó el diario varias veces. Las palabras de Santiago se convirtieron en una especie de oración, un recordatorio de lo que estaba en juego. La frialdad de la descripción del asesinato sirvió para solidificar su resolución. Cualquier pizca de duda o miedo que pudiera haberle quedado fue extinguida por la imagen de su padre, atado y amordazado, siendo llevado a un oscuro granero. También escuchó la cinta de audio de su padre una última vez. Su voz, llena de decepción y desafío, le dio fuerza. No murió como una víctima pasiva, murió enfrentando el mal. Era su deber terminar la lucha que él comenzó. La cinta, los documentos financieros y el diario eran las tres puntas del tridente que estaba a punto de clavar en el corazón de la red de Montenegro. Miguel trabajó en sus propios preparativos. Montó la tecnología necesaria para la transmisión en vivo, asegurándose de que fuera discreta y a prueba de fallos. Contactó a un pequeño grupo de periodistas de confianza de medios internacionales, instruyéndoles que estuvieran listos para una historia que cambiaría España para siempre. También preparó un paquete de pruebas para ser entregado a una unidad de crímenes especiales de la policía, una unidad que sabía que estaba fuera de la esfera de influencia de Montenegro, para ser entregado en el momento exacto en que comenzara la transmisión. El plan era peligroso. Si algo salía mal, Montenegro los destruiría. Pero el riesgo de no hacer nada era mayor. Dejar a Montenegro impune sería la traición final al legado de Javier Cárdenas. Elena estaba lista. Años de frustración, callejones sin salida y ataques personales la habían forjado en un arma. La red de secretos estaba a punto de ser expuesta y el mundo entero estaría observando. La escalada del conflicto había alcanzado su ápice. El esquema de corrupción, que antes parecía una entidad abstracta, ahora tenía un rostro y un nombre para cada acto criminal. La red que protegía a Montenegro ya no era un escudo invisible, sino un objetivo claramente definido. La investigación demostró que la desaparición de Javier no fue un evento aislado, sino una pieza fundamental en el mantenimiento de un sistema podrido. El diario del chofer era la evidencia definitiva que conectaba todos los puntos. Transformó la sospecha de corrupción en certeza de asesinato. La narrativa cambió de un crimen financiero a un crimen contra la humanidad, la eliminación de un oponente político para proteger una vasta empresa criminal. La determinación de Elena, probada por obstáculos y frustraciones, ahora era absoluta. Ya no solo buscaba justicia para su padre, estaba luchando por el alma de su país. La revelación de la red demostró que la podredumbre era profunda, afectando los cimientos mismos de la sociedad. El punto de inflexión, el descubrimiento del diario, fue el catalizador que transformó una investigación difícil en una cruzada imparable. La esperanza, que antes era una llama vacilante, ahora era una hoguera. La certeza de la culpabilidad de Montenegro ya no era una teoría, era un hecho, documentado. El escenario estaba listo para la confrontación final. Elena, armada con la verdad, se preparó para enfrentar al hombre que le quitó todo. La red de secretos, tejida a lo largo de 25 años de mentiras y miedo, estaba a punto de romperse. La justicia, por tanto tiempo pospuesta, estaba finalmente al alcance. La cima del mundo puede ser una prisión de cristal, y ese día, el despacho de Ricardo Montenegro se convirtió en la suya. Recibió a Elena con una condescendencia paternal, creyendo que venía a rendirse, a ofrecer un acuerdo para silenciar el escándalo a cambio de algún tipo de paz. La veía como una pieza en su tablero,
una complicación a gestionar, no una amenaza existencial. Sentado detrás de su inmensa mesa de caoba, con la ciudad de Madrid a sus pies, era la personificación de la arrogancia y el poder intocable. La trampa estaba puesta, y el cebo era la propia soberbia del rey, que nunca imaginaría que el peón que despreciaba estaba a punto de darle jaque mate. Elena, por su parte, exudaba una calma gélida, la tranquilidad de quien ya ha visto el final de la historia y solo ha venido a narrársela a su villano. «He venido a discutir un acuerdo, Ricardo», comenzó Elena, su voz resonando con una claridad cortante en el opresivo silencio de la sala. «Pero primero, quiero que veas los términos». No le dio tiempo a responder. Con un gesto deliberado, esparció sobre la mesa pulida las copias de los documentos financieros de la Caja Fuerte. Montenegro los miró, con un desdén estudiado, reconociendo sus propias transacciones criminales como si fueran meros papeles sin importancia. «Elena, querida, jugar a la detective no te sienta bien. Son solo negocios», dijo él, su voz un peligroso ronroneo, pero su calma era una fachada. El narrador nos revela que su corazón comenzó a latir un poco más rápido. No esperaba que tuviera tanto. La había subestimado. «Quizás esto sea más que negocios», continuó Elena, impasible. Colocó el pequeño reproductor de cintas sobre los documentos y presionó play. La voz de Javier Cárdenas llenó la sala, fantasmal y acusadora, confrontando a su mejor amigo con su traición. El color desapareció del rostro de Montenegro. El sonido de esa voz, enterrada durante 25 años, era una profanación en su santuario de poder. Era la voz de su conciencia, la única que nunca logró silenciar por completo. Miró a Elena y por primera vez, el desprecio en sus ojos fue reemplazado por algo nuevo, algo que no había sentido en décadas, una punzada de miedo genuino. La máscara del estadista benévolo comenzó a agrietarse, revelando la furia debajo. «Tú no entiendes nada de lo que está en juego», siseó Montenegro, levantándose, su furia desbordándose. «Tu padre era un débil, un idealista que habría incendiado el país con su ingenua pureza». Elena permaneció sentada, con la mirada fija en él, dejándolo exponer su propia naturaleza. «Mi padre lo descubrió todo, ¿verdad? No solo el dinero, sino la red. Los jueces que compraste, los políticos que chantajeaste, el estado paralelo que construiste para protegerte. Iba a exponerlo todo en el debate. Cada palabra era una acusación, no una pregunta. No estaba buscando la verdad, la estaba afirmando, mostrándole que su reino de secretos había sido completamente mapeado y conquistado. La mención de la red hizo que Montenegro se detuviera. Su mente se aceleró, calculando el daño, la extensión de la exposición. Miró a Elena como si la viera por primera vez, no como la hija de Javier, sino como una enemiga formidable que, de alguna manera, había desentrañado los secretos más profundos de su imperio. Pero su arrogancia era un vicio profundo. Todavía creía que podía controlar la situación, que podía intimidarla hasta el silencio. «No tienes pruebas de nada», escupió. «Solo los desvaríos de un hombre muerto y papeles que mis abogados convertirán en polvo». Era su último farol, la jugada de un rey acorralado que se niega a admitir la inminente derrota. «Tengo más que papeles, Ricardo», dijo Elena, su voz bajando a un susurro que era más amenazante que cualquier grito. «Tengo un recuerdo, el recuerdo de un hombre que estuvo contigo esa noche, un hombre al que le pagaste para que olvidara, pero que nunca lo hizo». Vio el pánico florecer en sus ojos. Mencionó el nombre, Santiago Ferreiro, tu chofer. La mención de ese nombre fue el golpe de martillo que hizo añicos la última capa de autocontrol de Montenegro. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Santiago era su fantasma, el único hilo suelto que nunca pudo cortar por completo, su única y persistente vulnerabilidad. Elena tomó el pequeño diario de tapa de cuero. Lo abrió en la página marcada. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír la respiración irregular de Montenegro. Con voz firme y sin emoción, Elena leyó la entrada del 14 de octubre de 1992. 21. Recoger al señor M y a 2 hombres. El señor C ya estaba en el coche, atado y amordazado. 22:30. Llegada. Llevaron al señor C al granero.
22:45. Oí un solo disparo. La última frase flotó en el aire como el humo de un arma recién disparada. El pasado, crudo y brutal, había invadido el aséptico presente de aquel despacho. Ricardo Montenegro estaba desnudo, despojado de todas sus mentiras, expuesto por la simple y terrible verdad. Lo que sucedió a continuación fue inesperado. Montenegro no se derrumbó, no negó, no suplicó. El shock en su rostro dio paso a una extraña expresión, una especie de serenidad distorsionada. Y entonces se rió. No fue una risa de alegría, sino un sonido seco y hueco, el sonido de algo rompiéndose por dentro. Era la risa de un hombre que, habiéndolo perdido todo, ya no tenía nada que ocultar. Su persona pública, su máscara de estadista, se desintegró, revelando al monstruo que había debajo en toda su arrogante y despiadada gloria. Un solo disparo, repitió, saboreando las palabras. Fue preciso. Fui yo quien lo disparó. La confesión salió de sus labios no como una carga, sino como una jactancia. Acorralado y expuesto, su arrogancia se transformó en una forma de orgullo perverso. Sí, Elena, yo maté a tu padre, dijo, caminando hacia la ventana, de espaldas a ella, como si se dirigiera a la ciudad. Lo maté porque era necesario. Él era un soñador ingenuo, un santo que quería ser rey. Iba a subir al escenario en ese debate y quemarlo todo, destruir décadas de trabajo, de compromisos, de sacrificios necesarios. Iba a llamarlo verdad. Yo lo llamo caos. Su voz estaba llena de una convicción escalofriante, la lógica retorcida de un tirano. Se giró para encararla, los ojos brillando con una intensidad febril. ¿Crees que robé dinero? Construí un país con ese dinero. Creé estabilidad, prosperidad, un sistema que funciona. Sí, es un sistema de favores y secretos, pero funciona. Tu padre quería destruirlo por principios. La vida de un hombre contra la estabilidad de una nación. La elección fue fácil. Hice lo que él no tuvo el coraje de hacer. Actué por el bien mayor. No estaba confesando un crimen, estaba defendiendo su legado, su filosofía, su visión del mundo, en la que él era el héroe y Javier, el tonto que necesitaba ser sacrificado. La frialdad de su mentalidad era absoluta, desprovista de cualquier empatía humana. Veía a las personas como instrumentos y la moralidad como un lujo para los débiles. Su confesión era la exposición final de su alma corrupta. Elena lo escuchaba, sintiendo un frío profundo, pero su rostro permaneció como una máscara de control. Lo dejó hablar, lo dejó tejer su propia soga, sabiendo que cada palabra arrogante lo estaba condenando aún más. No veía la trampa en la que estaba, creyendo que, incluso en la derrota, su lógica prevalecería, que la historia lo absolvería. Luego vino el golpe final, el detalle más cruel, entregado con una sonrisa desdeñosa. ¿Quieres saber dónde está tu héroe? ¿Dónde está el gran Javier Cárdenas?, se burló. Está ayudando a sostener algo de verdadero valor. Está enterrado bajo los cimientos de la bodega principal de mi viñedo en Toledo. Su cuerpo está envejeciendo junto con mis mejores vinos. Es poético, ¿no crees? El soñador sirviendo de base para algo real, algo que la gente realmente puede apreciar. La profanación era total. Su desprecio por la vida y la memoria de Javier, absoluto y sin límites. Elena no vaciló. Absorbió la monstruosidad de sus palabras y la transformó en fuerza. Esperó a que terminara, a que su arrogancia alcanzara su nauseabundo pico. Entonces, con una calma que contrastaba violentamente con su horrenda confesión, habló. Gracias por tu honestidad, Ricardo. Estoy segura de que la nación que afirmas haber salvado apreciará escuchar tu versión de los hechos, al igual que la policía. Hizo un gesto hacia una pequeña estantería al otro lado de la sala, donde una luz roja casi imperceptible pulsaba. Los ojos de Montenegro siguieron su gesto. Vio la lente de la cámara en miniatura, hábilmente escondida entre dos volúmenes encuadernados en cuero. Su arrogancia se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una ola de gélida incredulidad. ¿Qué has hecho?, balbuceó. Te di un escenario, Ricardo, respondió Elena. Siempre te ha gustado tener una audiencia. Esta reunión no fue privada.
Se está transmitiendo en vivo a una red de noticias en línea y a una unidad de crímenes especiales de la policía. El mundo entero ha escuchado tu confesión. Tu bien mayor ha terminado. El sonido de cristales, rompiéndose, resonó cuando las puertas de la terraza del despacho se hicieron añicos. Segundos después, las puertas principales volaron hacia adentro. Policías de asalto, fuertemente armados, irrumpieron en la sala desde todos lados. Sus armas láser, enfocadas en un Montenegro paralizado por el shock. Su imperio de poder, construido sobre secretos y miedo, se derrumbó en menos de un minuto. Su expresión era de humillación total, la de un dios que acaba de descubrir que es mortal e impotente. Sen, hombre que controlaba a toda una nación desde las sombras, ahora no podía controlar ni su propio destino. Mientras los policías lo esposaban, empujando su rostro contra el cristal de la ventana, con vistas a su ciudad, el narrador nos informa que una operación coordinada estaba en marcha en toda España. Sus principales cómplices, los políticos, jueces y empresarios de su red, estaban siendo arrestados en sus hogares y oficinas, muchos de ellos viendo la caída de su líder en sus propias pantallas de televisión. La red de secretos tan cuidadosamente tejida no se deshizo hilo por hilo, fue incinerada instantáneamente por la luz de la verdad transmitida en vivo. La captura fue rápida, eficiente y brutalmente pública. Ricardo Montenegro, el venerado estadista, fue arrastrado de su trono de cristal, su dignidad arrancada junto con su libertad. Elena observó la escena, no con un sentimiento de triunfo o alegría, sino con un profundo y pesado sentimiento de justicia cumplida. Era el fin de una guerra de 25 años. El sonido del único disparo que había escuchado en su mente durante tanto tiempo fue finalmente silenciado. El alivio que la inundó no fue cálido, sino frío y purificador, como la primera lluvia después de una larga y devastadora sequía. El clímax de la historia no fue el sonido de un disparo, sino la imagen de un tirano siendo llevado en silencio, su confesión resonando en el éter digital para que todos la escucharan. La verdad, por tanto tiempo suprimida, había sido revelada de la manera más dramática e innegable. Para Elena, era la validación de una vida de búsqueda. Para España, era el comienzo de un doloroso pero necesario ajuste de cuentas. La justicia, pospuesta durante un cuarto de siglo, finalmente había comenzado. ¿Te sorprendió este giro? Deja tu me gusta para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio de Ricardo Montenegro no fue solo un proceso legal, fue un exorcismo nacional. Durante 1901 meses, España estuvo paralizada, sentada colectivamente en el banquillo de los acusados, forzada a confrontar las verdades incómodas sobre el poder y la corrupción que había permitido que florecieran en las sombras. La sala del tribunal se convirtió en el epicentro de esta catarsis, un teatro donde el pasado de la nación era diseccionado bajo la luz implacable de la justicia. La fiscalía, armada con las pruebas innegables que Elena había desenterrado, tejió una narrativa irrefutable de codicia, traición y asesinato a sangre fría. La cinta de audio, el diario del chófer y sobre todo la grabación de la confesión de Montenegro resonaron en la sala, desmantelando la fachada de un hombre que había sido un ícono. La defensa de Montenegro fue tan arrogante como el propio hombre. Sus abogados no intentaron negar los hechos, sino recontextualizarlos. Lo pintaron como un patriota incomprendido, un líder pragmático que tomó decisiones difíciles para garantizar la estabilidad de una joven democracia. Argumentaron que el asesinato de Javier Cárdenas, aunque lamentable, fue un mal necesario, un sacrificio hecho en aras del bien mayor. El propio Montenegro, en su testimonio, mantuvo esa postura desafiante, mirando al jurado no con remordimiento, sino con una especie de desprecio profesoral, como si estuviera reprendiendo a niños por no comprender las complejidades del mundo adulto. Su falta de arrepentimiento fue su condena final, sellando su imagen no como un estadista, sino como un sociópata. El momento más impactante del juicio, sin embargo, perteneció a Elena Cárdenas. Cuando subió al estrado de los testigos, un profundo silencio se apoderó del tribunal. No habló con la furia de una vengadora,
sino con el dolor contenido de una hija que finalmente podía decir la verdad en voz alta. Narró la historia no de un crimen político, sino de una pérdida personal, la desaparición de su héroe, el dolor de una vida vivida bajo la sombra de una mentira y la promesa que la mantuvo en marcha. Su testimonio transformó a Javier Cárdenas de una figura política abstracta a un padre, un esposo, un hombre cuya vida había sido robada. Miró directamente a Montenegro y por primera vez él desvió la mirada, incapaz de soportar el peso del dolor que había causado. Otro testimonio crucial fue el de Santiago Ferreiro. El antiguo chofer, ahora bajo protección policial, subió al estrado como un hombre frágil pero decidido. Su voz temblaba al describir la noche del 14 de octubre de 1992, pero sus palabras eran firmes. Contó su historia de manera simple y fáctica, su testimonio corroborando perfectamente la entrada de su diario. Confrontado por el abogado defensor, que intentó pintarlo como un mentiroso oportunista, Santiago miró a Elena y dijo, con una dignidad que sorprendió a todos: «Mentí durante 25 años para proteger a mi familia. Hoy digo la verdad para honrar a la familia de otro hombre». En ese momento, dejó de ser un testigo y se convirtió en un símbolo de redención. El veredicto fue una mera formalidad, pero su entrega fue un momento de liberación nacional. Cuando el presidente del jurado pronunció la palabra culpable para todos los cargos, asesinato, corrupción, obstrucción a la justicia, una ola de alivio recorrió la sala y a través de las transmisiones en vivo el país entero. Ricardo Montenegro permaneció impasible, su arrogancia como una última y frágil armadura contra la realidad de su caída. La justicia, por tanto tiempo una abstracción, se había vuelto real y tangible. La sentencia, dictada una semana después, fue igualmente inequívoca: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El juez, en su declaración final, describió los crímenes de Montenegro no solo como un ataque a un hombre, sino como una traición fundamental al pacto de confianza entre el pueblo y sus líderes. En los meses que siguieron, la onda de choque de la condena de Montenegro desencadenó la mayor limpieza política de la historia moderna de España. Su red de corrupción, expuesta por los documentos de la Caja Fuerte, se derrumbó como un castillo de naipes. Docenas de políticos, jueces y empresarios prominentes fueron investigados, imputados y finalmente condenados, sus carreras y reputaciones destruidas por su asociación con el régimen sombrío de Montenegro. El país observó, fascinado y horrorizado, cómo la podredumbre que se había extendido bajo la superficie era finalmente expuesta a la luz del día. Fue un proceso doloroso pero necesario, una cirugía radical para extirpar un cáncer que amenazaba el alma de la nación. Mientras la justicia seguía su curso en los tribunales, otra forma de justicia, más sombría y solemne, tenía lugar en la finca rural de Montenegro en Toledo. Bajo la atenta mirada de un equipo forense y en la presencia silenciosa de Elena y su familia, las excavadoras rompieron el suelo de hormigón de la bodega. Y allí, bajo los cimientos del monumento a su propia arrogancia, encontraron los restos mortales de Javier Cárdenas. El momento fue de una tristeza profunda, pero también de un alivio abrumador. El fantasma que había atormentado a la familia Cárdenas durante 25 años, finalmente tenía un cuerpo. La incertidumbre, la peor de todas las torturas, había terminado. Ahora podían empezar a llorar de verdad. Javier Cárdenas recibió el funeral de Estado que le había sido negado durante un cuarto de siglo. Su ataúd, cubierto con la bandera española, fue llevado por las calles de Madrid, flanqueadas por cientos de miles de ciudadanos silenciosos, muchos de ellos con lágrimas en los ojos. No estaba siendo enterrado como un político, sino como un mártir de la democracia, un símbolo de la lucha contra la corrupción. Su nombre, por tanto tiempo manchado por la mentira de un desertor, fue oficialmente limpiado y restaurado a su debido lugar como el de un héroe que murió luchando por la verdad. Para Elena, ver el respeto y el amor que el país demostraba por su padre fue el comienzo de su propia sanación emocional. Después de la ceremonia pública, la familia Cárdenas tuvo su propio cierre privado. En una tarde de otoño,
muy parecida a aquella en la que desapareció, se reunieron alrededor de su nueva lápida en un tranquilo cementerio. La inscripción no mencionaba política ni debates, simplemente decía: Javier Cárdenas, amado padre y esposo, la verdad lo hizo libre. Elena colocó una única rosa blanca sobre el mármol frío. No hubo discursos, solo un silencio compartido, lleno de recuerdos y de una paz recién encontrada. El peso que había llevado sobre sus hombros durante toda su vida adulta finalmente se disipó. Su promesa había sido cumplida. Su padre podía, finalmente, descansar en paz. El proceso de duelo para Elena fue complejo. La verdad era horrible. La imagen de su padre siendo asesinado a sangre fría era una herida que nunca cicatrizaría por completo. Sin embargo, esa horrible verdad era infinitamente mejor que la agonía de la incertidumbre. La verdad, por brutal que fuera, permitía el cierre. Ahora podía recordar a su padre no por el misterio de su desaparición, sino por el coraje de su vida. La rabia que la había impulsado durante tanto tiempo dio paso a una determinación más tranquila y enfocada, la de asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que pasó la suya. Su búsqueda personal de justicia había terminado, pero su misión pública apenas comenzaba. La memoria de una tragedia puede convertirse en una carga o en una semilla. Para Elena Cárdenas y para España, la historia de Javier Cárdenas se convirtió en una semilla, plantada en el suelo fértil de una nación ansiosa por el cambio. 2 años después de la condena de Montenegro, el escenario es otro. Vemos a Elena no en un tribunal, sino en un escenario, en el auditorio de una universidad, dirigiéndose a una audiencia de estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas. Detrás de ella, una pancarta muestra el nombre y el logotipo de la organización que fundó, la AMDUM, Fundación Cárdenas para la Transparencia Política. Su duelo se ha transformado en propósito, su tragedia personal en una fuerza positiva para el cambio. La Fundación Cárdenas se convirtió rápidamente en una de las organizaciones de vigilancia de la corrupción más influyentes de Europa. Usando el caso de Javier como un poderoso estudio de caso, la Fundación presionó con éxito para la implementación de nuevas y rigurosas leyes de transparencia en la financiación política. Su mayor logro fue la aprobación de la Ley Cárdenas, una legislación integral que ofrece protección legal e incentivos financieros sin precedentes a los denunciantes, whistleblowers, en casos de corrupción gubernamental y corporativa. La ley fue un tributo directo a hombres como Santiago Ferreiro, asegurando que el miedo ya no silenciaría la conciencia. La transformación en la cultura política española fue lenta, pero real. La espectacular caída de Montenegro y su red sirvió como una severa advertencia. La así de complacencia pública con la corrupción dio paso a una exigencia de responsabilidad. Surgieron nuevos partidos políticos, con la transparencia como su principal bandera. La historia de Javier Cárdenas se convirtió en parte obligatoria del currículo cívico en las escuelas, un recordatorio permanente del costo de la apatía y la importancia de la integridad. La corona envenenada de la corrupción no fue erradicada, pero su poder se vio significativamente disminuido, obligado a operar con más cautela, bajo la atenta mirada de una ciudadanía que había aprendido su lección de la manera más difícil. Elena Cárdenas, por su parte, encontró una nueva identidad. Ya no se definía por su búsqueda del pasado, sino por su trabajo en la construcción de un futuro mejor. Se convirtió en una voz respetada en la escena internacional, una defensora implacable de la justicia y la transparencia. Su dolor no desapareció, pero se integró en una vida de propósito. Honró a su padre no habitando en la oscuridad de su muerte, sino llevando la luz de sus ideales al mundo. Demostró que la resiliencia del espíritu humano no reside en olvidar, sino en transformar el dolor en acción y el duelo en legado. En el escenario, Elena concluye su discurso. Mi padre creía que una sola voz valiente, armada con la verdad, podría ser más poderosa que cualquier ejército de mentiras, le dice a la audiencia de jóvenes rostros esperanzados. Tenía razón, la verdad puede ser enterrada, silenciada y negada, pero tiene una cualidad persistente. Sobrevive, espera y al final
siempre encuentra el camino hacia la luz. Su tarea, como la próxima generación de líderes, no es solo buscar la verdad, sino construir un mundo donde no necesite luchar tanto para ser escuchada. La historia de Javier Cárdenas, que comenzó con una desaparición en la oscuridad, encontró su fin en la luz de un auditorio lleno de esperanza. Es una narrativa sobre la oscuridad del corazón humano, sobre cómo el poder puede corromper de forma absoluta, pero también es un testimonio de la fuerza perdurable del amor de una hija, del coraje de testigos improbables y de la sed de justicia de una nación. Nos recuerda que, aunque la justicia puede ser pospuesta, no puede ser negada para siempre, y que el legado de una buena persona puede, en última instancia, superar el mal hecho por muchas. La memoria de un hombre se convirtió en el catalizador del cambio de un país. Su ausencia creó un vacío que solo podía ser llenado por la verdad. Y esa verdad, una vez revelada, no solo resolvió un crimen, sino que redefinió el futuro. La verdadera corona, como Javier sabía, no era la del poder político o la riqueza, sino la de la integridad. Y esa es una corona que nunca puede ser envenenada o enterrada, pues está forjada en el fuego inextinguible del espíritu humano. Mientras Elena abandona el escenario bajo una ovación de pie, mira a la primera fila, donde su propia hija, ahora con 18 años, la edad que tenía Elena cuando su mundo se derrumbó, la observa con admiración. El ciclo continúa, pero la herencia ahora no es de dolor e incertidumbre, sino de coraje y esperanza. La tragedia no fue el final de la historia de la familia Cárdenas, fue el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo que escribirían juntos, construyendo sobre el sacrificio del hombre que les enseñó el verdadero significado de la verdad. La justicia, al final, no se encontró solo en la condena de un hombre malo, sino en la inspiración de una nueva generación para ser buena. El legado de Javier Cárdenas no está en la estatua que finalmente erigieron en su honor, sino en las mentes y corazones de los jóvenes que ahora se esfuerzan por una España más justa y transparente. Su historia se ha convertido en un recordatorio eterno de que, incluso de la pérdida más profunda, puede nacer una esperanza duradera, transformando una tragedia personal en un faro para el futuro de todos. El espíritu humano, como la verdad que busca, tiene una resiliencia notable. Puede ser doblegado por el dolor, probado por la adversidad y atormentado por la injusticia, pero rara vez se rompe. El viaje de Elena Cárdenas, de una hija en duelo a una campeona de la justicia, personifica esa resiliencia. Su historia no es solo sobre resolver un misterio, sino sobre la capacidad de transformar el dolor más profundo en un propósito mayor, demostrando que la mejor manera de honrar a los muertos no es solo llorarlos, sino continuar luchando por las causas por las que vivieron. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este video. Y para continuar viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por haber visto esta historia.